Para comenzar me gustaría leerles, es 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro está hablando a la iglesia de algo muy importante, puesto que todo esto de Pedro para atrás y para adelante es verdad y Cristo viene pronto, entonces no deberíamos nosotros, dice Pedro, dice el Espíritu Santo, andar en santa y piadosa manera de vivir. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Estamos en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Ya lo regresaron. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a estar hablando acerca del llamado de Dios para cada uno de nosotros como iglesia, como individuos. Vamos a comenzar a leer desde el capítulo 1, para que en el capítulo 1 es la conclusión de la dinastía que habíamos visto anteriormente de Acab. Su hijo Ocosías, dice en el capítulo 1, dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, oíd y consultad a Belzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, realmente enfermedad no era, sino era accidente, se cae y como producto de eso ya no vuelve a estar bien y quiere saber si se va a sanar o va a morir. Vamos a estar viendo este contraste. El rey de Israel, responsable de acercar al pueblo a Dios. Y este hombre estaba llevando al pueblo a que pudieran consultar otros dioses. En su propia necesidad, él va y consulta a otros dioses. Dice que fue a consultar a Belzebú, dios de Ecrón. Entonces, en lo que resta del relato, nos encontramos que van estos mensajeros, y estos mensajeros se encuentran en el camino con Elías. Y vamos a hacer una pausa. Así. Se encuentran a Elías, y Elías, hablando de parte de Dios, les dice, ni vayan, Dios dice que se va a morir, ¿no? Elías se va por su camino, llegan estos soldados a darle la noticia al rey, y el rey manda por Elías, así como manda 50 soldados para oprimir de la forma que él estaba acostumbrado. Llegan estos 50 soldados, y es lo que nosotros vemos a partir del versículo 9, dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, pero casi con la espada, ¿no? Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Vuelve a mandar otro grupo y vuelve a suceder lo mismo. Manda un tercer grupo el rey. Al rey no le importaba tanto a las personas. Iban 102 personas muertas, ¿no? Porque eran el capitán y sus 50. Y vuelve a mandar otros 50 con su capitán. Y el tercer capitán ya entendió el mensaje. Dice que, versículo 13, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán, bastante inteligente, le dijo, se puso de rodillas, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50. Entonces Dios le dice, desciende. Llega Elías con el rey y le dice, porque consultaste a otros dioses, habiendo Dios en Israel, vas a morir.
Y este capítulo es lo que toman Juan y Jacobo cuando están con Jesús como base, según ellos, cuando no quieren aceptar a Jesús en Samaria. Jesús iba pasando por Samaria, no lo quieren aceptar y ellos dicen, pues como pasó con Elías, ¿quieres que hagamos descender fuego que los consuma? Y Jesús les dice algo, ustedes no saben de qué espíritu son, no saben con quién están y a quién representan. Y saben, hermanos, esto es lo que nosotros vemos en Ocosías. Él era rey, pero no sabía o no entendía qué era ser rey de Israel. Vamos a llegar al capítulo 2. Y es en lo que vamos a ahorita invertir más tiempo y vamos a poder entender el capítulo 1. Y este capítulo, la verdad, desde que empezamos a dar el libro de Reyes, quería llegar a este capítulo porque es una vez, hace muchos años, escuché este mismo mensaje. Y la verdad, Dios habló mucho a mi vida y me emociona poder compartir con ustedes el día de hoy esto. Para iniciar el capítulo 2 y recordar, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a ir al versículo 19, cuando es el llamamiento de Eliseo, para poder entender dónde estaba Eliseo. Entonces dice, ¿recuerdan? Cuando Elías huye de Jezabel, una de las cosas que Dios le dice es que va a levantar a un sucesor. Ahora sí, versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces imagínense a este hombre. Dice que tenía, ¿cuántas yuntas? Y él tenía la última, ¿no? Ahora, para ese momento, y digo, para hoy también, Eliseo no era una persona común y corriente. Eliseo era una persona con mucho dinero. Porque el tener 12 yuntas y trabajadores para que las trabajaran, representaba que él era una persona que tenía mucho dinero. Tenía, podríamos pensar, la vida resuelta. La gente podría ver, Eliseo tiene todo. Mira, ya tiene sus 12 yuntas, lo que producía una buena cantidad de fuera lo que sembrara. Era una persona acomodada, que pudiéramos, vuelvo a repetir, pensar el día de hoy, que tenía todo lo necesario. Él no necesitaba ser llamado por Dios, ya tenía todo. Y recuerden, en la concepción de ese tiempo y el día de hoy, la abundancia estaba relacionada con el favor de Dios. Entonces la gente pensaba, bueno, incluso Dios pues está contento con él porque le ha dado tanto. Entonces, estando él trabajando, dice que viene Elías, el profeta, le echa aquí encima. No sé cómo se lo imaginan ustedes, pero no es así como algo bonito. ¿Cómo se vestía Elías? ¿Te acuerdas? Con pieles. Ahora antes no habían lavanderías ni lavadoras, entonces era un pedazo de piel que el profeta utilizaba a diario, sudado, sucio, y de repente va y se lo pone encima a un niño fresita que tenía todo. ¿Qué pasaría el día de hoy? Se la aventarían los guardaespaldas, ¿no? Pero a este hombre entendió cuál era el mensaje. Porque el manto del profeta, o cuando alguien te daba algo, representaba algo importante para ellos. Y en el caso de un profeta, era la señal de que quería que le siguieras. Y nosotros, no sé qué es lo que hubiéramos hecho. No sé tú qué harías. No sé si esta es tu condición, pero puede ser que tengas un futuro planeado, o a lo mejor digas, ya lo tengo resuelto. Pero a pesar de que tenía todo, este hombre, dice, versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, dejó todo lo que tenía, corrió, porque Elías realmente lo que hizo como que se lo echó y siguió caminando, sígueme. No le tuvo que rogar, como, hermanos, por favor vengan a la reunión, hermanos, lean su Biblia. No tuvo que rogarle, nada, se lo echó y se siguió el profeta. Corrió en pos de Elías y lo único que le pidió fue esto. Le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y esto es algo que tenemos que entender, algo que Elías le está diciendo, esto no es conmigo, esto es algo tú con Dios, algo que Dios quiere contigo.
Y quiero hacerte una pregunta, y es el primer punto que nosotros vemos aquí. Dios está dando un llamado a Eliseo. Le está diciendo, sígueme. ¿Tomaremos el llamado? ¿Seguiremos a Dios? ¿O nos quedaremos con la posición acomodada o con lo que ya hemos hecho? Tú puedes decidir, y ahí estaba la decisión. Era la oportunidad. ¿Sabes? Estaba hablando ayer con los hermanos en la escuela acerca precisamente de los dones de la profecía y todo lo que nosotros vemos en el libro de Corintios. Y les preguntaba a los hermanos si ellos creían que era la voluntad de Dios o el plan de Dios que aún eso se viera el día de hoy. Y bíblicamente vemos que sí, eso es lo que Dios quiere. ¿Y por qué no hay eso el día de hoy? No es porque Dios no quiera, sino es porque la condición de santidad de la iglesia ha llevado al punto en el que eso ya no hay. Es lo que vemos en el libro de Reyes en los primeros capítulos. No había ni sacerdotes, no había levitas, porque la condición pecaminosa del pueblo había llevado al pueblo a esa condición. Y el día de hoy Dios sigue llamando. El día de hoy Dios sigue queriendo que tú respondas. ¿Vas a responder al llamado? ¿O te vas a quedar con lo que tienes? Y le dice, versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. De una condición de ser el patrón, llegó a una condición de servicio. Tomó eso que era su herramienta de trabajo, eso que era lo que producía bienes para él, lo mató y con las yuntas hizo el fuego y lo regaló a los demás. ¿Recuerdas lo que el joven rico le pregunta a Jesús? ¿Cómo le hago? Quiero seguirte. Y le dijo, ¿qué? Después de que él le presumió que todo eso había guardado desde su juventud, le dijo, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y quiero aclarar quiero ser muy claro con esto, hermanos. No a todos nos va a pedir dejar el trabajo, no a todos les va a pedir alguna cosa en específico, pero sí todos tenemos que pagar un precio. Y estarás dispuesto cuando Dios lo pida. Este hombre se aseguró de no volver atrás. Quemó aquello que le daba y ahora dependía de la mano de Dios. Y vuelvo a preguntarte, ¿responderás al llamado? Jóvenes, grandes, todos los que estamos aquí, posiblemente tengas una idea de lo que es el futuro o lo que esperas para ti, o pienses que lo tienes resuelto, pero Dios sigue hablando. Y el servicio a Dios es lo mejor que tenemos en la vida. Ahora sí vamos a Segunda de Reyes para continuar esta historia. En el capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces estaba Elías y Eliseo, el que era como su sucesor, ¿no? Lo había estado discipulando, entrenando durante todo ese tiempo. Y de alguna forma, no nos explica muy bien, Elías sabía que ese día Dios se lo iba a llevar, Eliseo sabía que Dios se lo iba a llevar, los demás profetas sabían que Dios se lo iba a llevar. Estaba anunciado el fin del ministerio de Elías y no sabían qué seguía después. De la misma forma nosotros sabemos, por eso inicié leyendo Pedro, que el fin está cerca, que el término del ministerio para la iglesia ha terminado y por eso es momento de entregar todo. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Entonces Eliseo le dice, voy a ir a Betel, quédate aquí mejor. Y Eliseo dice, no, yo te he servido todo este tiempo y lo voy a seguir haciendo. Y fue con él. Saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te
te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces llega al primer lugar. Y todos vamos a ver que visita 4 lugares que eran lugares donde había profetas o eran los hijos de los profetas. Era como una escuela de ministerio en la que personas estaban siendo entrenadas para el ministerio. Entonces eran estas personas entrenadas. Ellos, como les decía, también sabían que Dios se iba a llevar a Elías. Y le dicen, oye, ¿ya te enteraste de que hoy Dios se va a llevar a Elías? Y él dice, sí, ya sé. Como que cállense, no quiero escuchar eso ahorita. Después, continuamos leyendo versículo 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. En repetidas ocasiones, Elías le dice a Eliseo, aquí quédate ya. Y Eliseo dice, no. ¿Sabes, hermano? Y esto es el segundo punto que quiero que puedas ver. En la vida y en el caminar cristiano va a haber estos momentos en los que tu fidelidad sea puesta a prueba. El primer paso que todos tenemos que atravesar es responder al llamado de Cristo. Y es lo primero que nosotros veíamos. Eliseo había hecho bien, aceptó el llamado, dejó todo lo que tenía y siguió. Pero después llegó el momento en el que su fidelidad fue puesta a prueba. Quédate ya aquí. Y recuerdas, cuando nosotros estamos en el capítulo 17, me parece, o es 16 de Génesis, cuando es el llamado de Dios a Abraham. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, cuando Esteban está dando su discurso, el último discurso de Esteban y el único, él nos habla que Dios llamó primeramente a su padre. Y eso nos lo dice también en Génesis, que salió Taré de Harán con Abraham, con su esposa, y con Lot, su sobrino, con destino a Canaán. Eso nos habla de que Dios de alguna forma había llamado a Taré, pero dice que Taré se quedó a la mitad del camino y nunca llegó a Canaán, donde Dios lo había llamado. Y a muchos de nosotros, y a muchos o a algunos les sucede esto, que responden al llamado, que se emocionan cuando Dios habla, pero a la mitad del camino por algo, porque lo sienten cómodo, se quedan ahí. Y son tristes esas palabras en Génesis, dice, y murió Taré en Harán. Y no llegó a donde Dios lo había llevado. Y hermano, te pregunto a ti, cuando tu fidelidad sea puesta a prueba, cuando las dificultades vengan a tu vida, ¿vas a parar? ¿Vas a quedarte ahí? Ahí te vas a quedar porque hay Oxxos, porque hay internet, o vas a seguir a ese momento o a ese lugar o esa condición, a la mejor de dificultad, pero donde conocerás a tu Dios. Es en ese lugar Abraham encontró a Dios. Y no porque Dios no estuviera en otro lugar, sino porque ahí se le reveló y lo conoció personalmente. Y era necesario que Abraham llegara a Canaán para conocer realmente a Dios y que se pudiera decir de él, y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado como justicia. Hermano, era necesario que Eliseo, una y otra vez ante el rechazo de Elías, dijera, no, yo sí voy. Y Efesios nos dice, hermanos, estad firmes para cuando llegue el día malo. Y hermanos, tenemos que saber que el día malo va a llegar y que habrá dificultades en nuestra vida. ¿Pero vas a parar? ¿Vas a parar y quedarte ahí como muchos con la expectativa de algún día serví o algún día conocí? ¿Y ahora? Entonces,
Continuamos en el versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces está el río Jordán, que es un río con un cauce bastante amplio, difícil de cruzar. En algunas partes tiene una profundidad de hasta 4 metros. No era así como cualquier cosa. Y están ellos enfrente. ¿Quiénes más estaban ahí? ¿Cuántos eran? ¿Quiénes dijimos que eran los hijos de los profetas? Personas que se estaban entrenando para el servicio a Dios, para el ministerio. Y de esos 52 personas que estaban ahí, está enfrente una gran dificultad: el cruce del río Jordán. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Entonces, a modo de Moisés, nada más que Moisés utilizó su vara, Elías utiliza su manto, golpea el agua, se abre y está ahí la decisión nuevamente. Una decisión difícil, diferente a haber dejado tu casa, diferente a la negativa de Elías. Ahora había que cruzar una cosa física que podía tocar sus pies, iban a llenar de lodo. Y podía estar la duda ahí de, ¿se irán a cerrar las aguas? Ya me habían contado un relato como este. Y era una cuestión de fe. Y hermano, el río Jordán representa esto. Nuevamente representa un reto en tu vida, una dificultad a tomar, de la cual hay testimonio anterior de que Dios ha salvado a personas. Había un testimonio de que Dios había hecho cruzar a todo el pueblo de Israel por el Jordán. Habían cruzado también el Mar Rojo. Y así hay momentos en nuestra vida y hay testimonio de que Dios ha ayudado a otras personas, a su mismo pueblo. Hay testimonio en la palabra, hay testimonio en la vida de los demás. Y Dios te pide, confía en mí. Si los ayudé a ellos, puedo hacerlo contigo. Si los cambié a ellos, puedo hacerlo contigo. Y la pregunta para ti, ¿vas a creer? ¿Vas a cruzar el río Jordán y perseguir el llamado que Dios te ha dado? Quiero que notes qué es lo que pasa aquí. Dice, cuando habían pasado, desde el 8, y pasaron ambos, dice, por lo seco. ¿Cuántos pasaron? Ambos dos, ¿no? Dos. ¿De cuántos? La mayoría se quedó atrás, ¿no? Creo que sigues mucho más 50. Digo, ¿te acuerdas que 50 es más que 2, no? De todos aquellos que habían sido entrenados. Y Elías a lo mejor ya no contaría tanto porque él ya servía, pero solo uno decidió seguir, de 50. Y la palabra es clara a este respecto. La mies es mucha y pocos son los obreros. ¿Y sabes qué? De esos pocos no va a haber más. Van a seguir siendo pocos. No dice, el versículo no continúa diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe más, sino que envíe siervos a su mies. Eso quiere decir que hay pocos y siempre habrá pocos. Y el problema es que esos pocos, no todos están respondiendo. A pesar de que sabemos y vemos que el tiempo es malo, que la maldad ha crecido, a pesar de saber que el tiempo es corto, los pocos que hay, seguimos sin responder. Hermanos, serás como estos 50 que se quedarán con el buen entrenamiento, con el discipulado, o serás como él, que cruzó a costo de su vida a la mejor, a costo de su comodidad. Él no sabía qué había después del Jordán. Físicamente obviamente sí sabía que lo demás había viajado por él, pero no sabía qué seguía ahora. Y habrá ocasiones en tu vida que no sepas qué hay detrás de ese paso de fe. Pero hermano, te animo que cuando llegue el momento a que des ese paso.
Y dio el paso. Y entonces, después de dar el paso, escucha esto. Cuando habían pasado, no antes, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No fue antes, recuérdalo, fue después. Y sabes, muchas personas, a muchos cristianos les gustaría ver la grandeza y el poder de Dios. Desafortunadamente, o afortunadamente más bien, lo ves cuando estás caminando en fe con Él, no antes. Porque si fuera antes ya no sería obediencia, sino sería conveniencia. Si a los profetas, a los otros 50 les hubiera dicho: si cruzan les voy a dar lo que quieran, todos hubieran cruzado. Pero ya no sería obediencia, ya no habría fe, sería simple conveniencia. ¿Sabes, hermano? Ayer les preguntaba también en la clase, y eso es triste. Pregunte, y no alcen tanto sus manos, pero ¿cuántos de ustedes realmente han visto como milagros de parte de Dios? Han escuchado profecías, pero no de esas locas, sino verdaderas. Han visto vidas cambiadas. Es triste ver que las estadísticas son que menos y menos y cada vez menos cristianos han tenido esta experiencia con Dios. Y no que estemos buscando experiencias, porque sabemos que las experiencias no cambian, lo que cambia es su palabra. Pero lo triste es ver que al igual como en Israel estaba sucediendo, había menos manifestación de Dios, había menos sacerdotes, había menos levitas por causa del pecado que se estaba viviendo. Y esto sucede el día de hoy por la condición en la que está la iglesia en general, en México y en el mundo. Entonces cruzó y le dijo: pide lo que quieras antes que sea quitado de ti. Y lo que él pide es una doble porción. Ahora, si te pones a pensar, así como lo que pidió, como de la forma que muchos lo entienden, no se puede pedir doble poder, porque de hecho el poder ya es poder, o sea, no hay como doble poder, ¿no? Como si el poder de Dios se pudiera dividir en partes. Lo que él estaba pidiendo, tenemos que entenderlo en el contexto judío. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, habla de la primogenitura. Cuando un padre iba a morir, dividía su herencia no en el número de hijos. Si por ejemplo él tenía 4 hijos, lo dividía en 5 partes, no en 4, porque al primogénito se le daba doble. Esa es la forma en la que el sistema de herencia entre los judíos. Vuelvo a repetir, si tienes 5 hijos, no lo divides en 5, sino en 6, y al primogénito se le daba doble. Lo que Eliseo estaba pidiendo era, como ellos lo entendían, y como Elías y Eliseo lo entendió, es poder ser el primogénito o el ser el sucesor de Elías en el ministerio. Eso era lo que Eliseo estaba pidiendo, la primogenitura entre los demás profetas. Para esto era necesario esa porción de espíritu de Dios. Es exactamente lo mismo que nosotros vemos y leímos antes con Salomón. Cuando Salomón le dice a Dios, Dios le dice lo mismo: ¿qué quieres? Y Salomón le dice lo necesario para poder servir a tu pueblo, que era sabiduría y entendimiento. Y es lo que está pidiendo aquí Eliseo. Ahora, le dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Está chistoso, ¿no? Como que primero le dice lo que quieras, después dice: no, pues está medio complicado eso. Porque a lo que se refería él era que esto era de parte de Dios. De lo que está hablando también es que era necesario que él estuviera en un momento específico para poder ver y vivir esto. Hermano, si tú andas en pecado, si tú andas en tu carne, difícilmente vas a ver y escuchar a Dios. Porque es necesario que tu corazón, es necesario que tu vida esté en un cierto momento y cierta condición para poder ver y escuchar. Y es esto lo que Dios le está pidiendo a Elías. Dios le está pidiendo a Eliseo. Y esa es una pregunta que te hago hoy. Sabes, hermano, Dios no falla. Dios sigue siendo el mismo y sigue
mostrando su poder. Lo leíamos en Crónicas, segunda. Los ojos de Jehová están sobre la tierra, buscando corazones conforme a Él para manifestar su poder. Dios sigue siendo el mismo y quiere manifestarse a favor de los que tienen un corazón para con Él. ¿Quieres ser tú este? ¿Quieres ser tú este tipo de persona? Necesitas buscar a Dios. Como veíamos ahorita en Pedro con lo que comenzábamos, necesitamos andar con pureza y piedad, buscando a Dios. Esta es la condición que Él pide de nosotros. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El mismo fuego que consumió a los profetas de Baal, el mismo fuego que consumió a los capitanes en el capítulo 1, para unos fue juicio y para Elías era reunirse con el Padre. ¿Qué diferencia hay entre los que servimos, que amamos y buscamos, y los que su vida es ajena a Dios? Y esto lo podemos ver claramente cuando hablamos de Cristo con personas que no conocen a Cristo. Confronta, duele, incomoda. Digo, a nosotros mismos lo hace. Pero ¿sabes, hermano? Elías había sido reunido con el Señor. Y esto es la muerte. Elías no murió, pero esto es la muerte para nosotros. Para otros es tristeza, es desesperanza, pero para nosotros es la gran oportunidad de ver y estar con quien y de quien siempre hemos hablado. De esto se trata la vida del cristiano. Y recuerda esto, hermano, cuando tú mueres vas a estar de quien siempre hablaste. Siempre hablaste de Él y dijiste a Él, ahora estás con Él. No hay tristeza en esto. Entonces fue reunido y lo que dice Eliseo, versículo 12, viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y lo que grita Eliseo cuando Dios está llevándose a Elías, era la realidad que vivía Israel. Para ese momento era más importante Eliseo que el rey mismo, que los carros, que soldados, porque la protección de Israel, quien acercaba a Israel a Dios, era el ministerio de Elías. Y sabes, en esto tenemos que reflexionar, hermanos. Hace ya mucho tiempo, una vez estaba yo con una persona platicando y llegó otra persona y le dijo, Dios me dijo para ti esto, ¿no? Ella le dijo una cosa, ¿no? Y era algo cierto, algo totalmente bíblico, pero yo me quedé pensando, me sentí mal y me enojé conmigo mismo. Dije, yo que estaba hablando con esa persona, ¿por qué Dios no me habló a mí? Y tuvo que traer a otro para darle un mensaje que yo le pude haber dado. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? Que no escucho a Dios. Que Dios necesita a muchas otras personas para venir y hacer su obra. Y es exactamente lo que tenemos que pensar. Porque a veces la iglesia está esperando que vengan misioneros, que vengan personas de otro país, que venga para hacer la obra que nosotros necesitaríamos estar haciendo. Como si Dios no pudiera hablar por nosotros, o con nosotros, o a través de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es nuestra condición. La condición de acomodo y pereza que la iglesia ha tenido, que necesita que alguien más cercano a Dios venga. Eso es triste, eso es terrible. Y son los últimos tiempos. Y los pocos obreros que hay están buscando cualquier otra cosa que Cristo y su obra. Triste ver a un rey de Israel con todos los recursos para cambiar a un país, con todo, y muerto por consultar a otros dioses. Es triste ver esto. Continuamos leyendo y dice, y aconteció, 13. Entonces, después de que es alzado Elías, imagínate, lo va cayendo ahí su manto. Luego, el manto de Elías que se
alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Habiendo visto esto, ahí está el manto del profeta. Y se encuentra Eliseo con una decisión, hermano. ¿Le sigo o ahí muere? Ya no había quien le enseñara, ya no había quien le fuera diciendo como que ahora tú vas. Ya no tenía el apoyo del profeta, que había sido su padre durante un tiempo. Ahora le tocaba a él. Y podía correr como niño asustado o tomar la responsabilidad que le había sido de parte de Dios. Y hermano, llega el momento en la vida de cada creyente, de cada hombre y mujer, que tiene que hacer esto. Ya no te están viendo tus padres, no te ve la iglesia, no te ve el pastor, es más, ya ni están. Y ahora es tu responsabilidad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a olvidar las palabras que te han dicho? ¿Vas a desviarte del camino, de la enseñanza de Dios? ¿O vas a tomar la responsabilidad de alcanzar a la próxima generación? Y jóvenes y todos somos responsables de esta generación. Muchos de los grandes ministerios, de los grandes pastores que muchos conocimos, están muriendo. Y es ahora nuestra responsabilidad, de los que estamos aquí, alcanzar la próxima generación. Y que se levanten hombres y mujeres piadosas y esforzados y esforzadas en Dios para alcanzar a los que están. Había una generación terrible y que todo el mundo decía en esa época, nadie puede salvar a esta generación. En el momento, en los 60s, cuando estaban los hippies y todos eran así como casi los demonios, ¿no? Y hombres con paciencia y guiados y mujeres guiados por Dios se levantaron y alcanzaron a esa generación. Y ahora se dice lo mismo de los millennials. El mismo Dios que salvó a los hippies puede transformar a los millennials. Pero se necesitan hombres y mujeres que quieran tomar el manto. Y no como cosa rara, sino hablando de la responsabilidad. Y hacer lo que les corresponde. Hermanos, necesitamos hacer esto. Continuamos leyendo y dice que Eliseo, ¿dónde se paró? ¿Y después qué hizo? Hizo exactamente lo que aprendió y vio. Vio al profeta que tomó el manto, golpeó y se abrió. Y él hizo exactamente lo mismo. De repente hay generaciones o hay personas que quieren innovar, cambiar, agregar. Hermano, la palabra de Dios es exactamente lo mismo, desde el día de los apóstoles hasta el día de hoy. Si quieres innovar, si quieres cambiar, terminarás desviándote como muchos otros. Lo que viste y aprendiste de mí, dice Pablo hablando a Timoteo, eso enseña a hombres piadosos. Es el mismo evangelio, el mismo método. Muchos hablan de que el evangelio necesita ser diferente para alcanzar a gente ahora diferente. No, lo mismo que cambió el corazón de Pedro, puede cambiar mi corazón y el tuyo. El mismo evangelio que transformó la vida de Pablo puede transformar cualquier vida, porque es poder de Dios para salvación. Lo mismo que viste y escuchaste, eso haz. Persevera en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Eso es lo que añade a la iglesia, eso es lo que transforma vidas. Sigue siendo realidad Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No ha cambiado y no va a cambiar. Entonces Eliseo tomó el manto y hizo exactamente lo mismo. Y tomando el manto de Elías, que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿qué es lo que él dijo? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas,
Se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y la pregunta no era, ¿dónde está Elías, que me hace tanta falta? Elías se fue, pero Dios seguía con él. Y eso es algo que tú y yo debemos de saber, hermano, y algo que espero que recuerdes siempre, estés donde estés. No importa, porque a veces, ¿qué les diría el pastor? ¿Qué diría el pastor ahorita? Eso no importa. ¿Qué diría el pastor Chuck? Tampoco importa. ¿Qué es lo que haría Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagas? Porque Dios está en medio de nosotros. Y el día que Dios te lleve a otra congregación, a otro estado, a otro lugar, lo que tienes que saber es que Dios está contigo. Y el mismo poder que obró en Elías, en Eliseo, en todos los profetas, pastores que has conocido, está obrando y está ahora en ti. Pero necesitamos responder al llamado. Responder al llamado. Después necesitamos ser fieles ante las adversidades. Y cuando llegue nuestro Jordán, sea lo que sea que eso sea, cruzar. Y después, cuando esté en nuestras manos la responsabilidad, tomar el llamado y seguir. Y hacer exactamente eso mismo que nosotros encontramos en la palabra. El poder del Evangelio. Y saber que Jehová está con nosotros. Y dice que pasó Eliseo. Viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron, el espíritu de... Y vinieron a recibirle y se postraron. Y era evidente que este hombre tenía algo diferente, que a pesar ellos de ser profetas y buscar a Dios, no encontraban en su vida. Y hermanos, tú puedes ver y escuchar cuando alguien está teniendo una relación con Dios, porque sus palabras son diferentes. El entendimiento y la comprensión de la palabra es diferente. Y muchos decimos, ay, qué padre sería estar ahí con multitudes, como Billy Graham. Camina, sirve. El entierro de un hombre de Dios y pasar a la historia como un hombre o una mujer de Dios, pero a pocos les gusta trabajar como un hombre o una mujer de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora el motivo no es eso, el motivo es el amor a quien nos salvó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Hermanos, vamos a quedarnos hasta acá, pero quiero nuevamente recordarte esto. El llamado sigue siendo el mismo. Vas a responder a él. Segundo, cuando llegue la prueba de tu fe, ¿seguirás fiel? Tercero, cuando llegue el momento de cruzar esa dificultad, ¿te quedarás como los demás con la expectativa de ¿pudo haber sido bueno? ¿O vas a experimentar el poder de Dios tú en tu vida? Y finalmente, llega el momento en que tengas tú la responsabilidad. ¿La vas a dejar ahí y esperarás que otro más venga y la tome? ¿O serás un hombre y una mujer valiente y tomarás la responsabilidad y serás luz en medio de las tinieblas? Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos por la palabra que tú has hablado el día de hoy. Te queremos rogar que transformes nuestras vidas, que pongas un deseo profundo por servirte y por agradarte. Sabemos que el tiempo está cerca. Padre, queremos servirte. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.